El día de hoy, hermanos, voy a introducir una nueva serie que hemos titulado Diseñado con Responsabilidad. Y el año pasado que planificamos las predicaciones para este año, hablábamos un poco más de la importancia de predicar algunos temas un poco más prácticos mientras yo llevaba Romanos. Así que la sugerencia fue que de esta parte práctica de Romanos, a las 9 de la mañana fuéramos desarrollando algunos mensajes que de alguna manera fueran alineados con los capítulos que yo estaba predicando de Romanos. Así que vimos importante, hermanos, predicar este tema, esta serie de temas de diseñado con responsabilidad. Y que nosotros podamos ver la importancia que Dios le da a su iglesia. Por eso es que en la oración decía que nosotros difícilmente podemos ver el valor que tiene la iglesia, el cuerpo de hermanos al que pertenecemos. Pero la realidad es que la vida cristiana fue diseñada para vivirla en comunidad. El libro de los Hechos dice que después de la ascensión de Jesús, en Hechos 1:15, los reunidos eran como 120 hermanos. No era una mega iglesia, era un grupo pequeño, bien identificado, pero que estaban juntos orando, esperando la venida del Espíritu Santo. En el capítulo 2, verso 1 de Hechos, se dice que en el día de Pentecostés, Lucas afirma que estaban todos juntos unánimes. En 2:42, después del bautismo de 3,000 nuevos miembros, el testimonio sigue siendo el mismo. Mantenían la comunión unos con otros. Así que ya no estamos hablando de 120. Ahora estamos hablando de por lo menos 3,120. Por eso es que cuando empezamos a perder nuestra comunión, porque la iglesia, algunos dicen, es que X iglesia es muy grande y ya no se puede mantener la comunión. Yo tengo dudas de eso, hermanos. Esta es la razón. Si usted rastrea el libro de Hechos, se va a dar cuenta que incluso en una iglesia grande, quienes propician la comunión son los miembros. O quienes la destruyen son los miembros. Y los que la propician pueden ser 120 o pueden ser 5,000. Y quienes la destruyen pueden ser 120 o pueden ser 5,000. En una comunidad cristiana tenemos que entender que en una iglesia cristiana, en una comunidad cristiana, en una congregación, convergen dos elementos: lo divino y lo humano. Y los conflictos son parte de la interacción. De hecho, no necesitamos ser una mega iglesia para experimentar conflictos. Con que haya dos, ya hay posibilidades para un conflicto. Es en medio de esto, de esta comunidad, de esta iglesia, es en medio de esta realidad que la Biblia nos responsabiliza de acciones muy concretas hacia nuestros hermanos en la fe. En primer lugar, debemos aceptar que nuestro corazón está en proceso de renovación. Debido a ello, que nosotros somos creyentes en proceso de renovación, debido a ello, actuamos de maneras que nuestra conducta opaca el poder transformador del Evangelio. Si somos creyentes, por supuesto, ya nos bautizamos, sí, pero todavía actuamos de maneras que nuestra conducta opaca el poder del Evangelio en nuestras vidas. Por eso nos decepcionamos de los demás, porque esperamos que si estamos en la iglesia, todos deberíamos tener una conducta impecable. El problema es que eso esperamos de los demás, no de mí. Eso es lo que esperamos de los otros, pero no es lo que esperamos producir nosotros mismos. Y en segundo lugar, la iglesia local es el grupo del que no podemos prescindir si queremos desarrollarnos de forma sana, integral, como ciudadanos del reino. No podemos, hermanos. No podemos desechar el cuerpo de Cristo si queremos crecer y queremos madurar.
No hay manera. Al pertenecer a una iglesia somos llamados a mantener el vínculo de la paz, lo cual suena muy espiritual y muy bonito. Pero cuando ya lo traemos a la práctica resulta que hay unos elementos ahí con los que batallamos. Así que el día de hoy vamos a ver dos cosas. Fuimos diseñados con responsabilidad y vamos a ver dos responsabilidades que tenemos los creyentes: amar y amonestarnos unos a otros. ¿Okay? Amar y amonestarnos unos a otros son dos de las muchas responsabilidades que la Biblia dice que tenemos unos para con otros. Ahora, el amor es una decisión, eso lo sabemos de sobra, no es como tal un sentimiento, no es algo romantizado. El amor es una decisión, pero ¿por qué nos cuesta decidir amarnos entre nosotros? ¿Por qué nos cuesta amar a nuestros hermanos? Todos los creyentes, traemos toda clase de conflictos y contradicciones. Todos. Venimos de allá afuera y somos un manojo de conflictos. Y la iglesia, queridos hermanos, la iglesia proporciona un escenario para el florecimiento y desarrollo de esos conflictos. Uno pensaría que cuando yo ya voy a la iglesia, ya pertenezco a una iglesia, se acabaron los conflictos. No, hombre, hermanos, es ahí donde empiezan a florecer, a desarrollarse. Por eso nos damos de topes contra la pared, nos decepcionamos pronto, porque pasamos por alto esto. El origen de nuestros conflictos se encuentra sencillamente en que la humanidad tiene una ruptura con su Creador. Ahí está el origen de los conflictos. La razón por la cual todos experimentamos conflictos, sin importar la edad, la madurez cristiana, sin importar nuestra formación académica, la razón por la cual en una iglesia se generan conflictos es esta. Venimos de un mundo que ha roto con el Creador. Por lo tanto, el gozo y la paz no se pueden producir allá afuera. Por lo tanto, la unidad no la aprendemos allá afuera. La comunión no la aprendemos allá afuera. Es cuando pasamos a ser de Cristo que empezamos a experimentar esto y nos damos cuenta que no todos estamos en la misma sintonía. Empezamos a mirar, hermanos, entre más interactuamos, más cuenta nos damos de esta realidad que pertenecemos a un mundo caído. Nosotros quisiéramos entrar a la iglesia y que todo fuera diferente allá afuera. Que aquí nos expresáramos el amor sin ningún problema. Pero la realidad, hermanos, es que nosotros pertenecemos a un mundo que ha roto con su Creador. Y esta realidad espiritual nos mantiene rebeldes, egoístas, autosuficientes, con la cerviz en alto. En cuanto al amor, somos llamados a amarnos, pero también somos llamados a amonestarnos unos a otros. ¿Y qué significa amonestarnos unos a otros? Literalmente, ¿verdad? Literalmente amonestar significa poner en mente, depositar verdad en los pensamientos de una persona. Implica advertir, corregir conductas o actitudes impropias mediante la enseñanza firme. Disciplina, ánimo, afirmación, reconocimiento, corrección son algunas áreas de la amonestación. Su propósito siempre es constructivo. O sea, la amonestación tiene que ser enfocada a levantar al hermano, a animarlo, a consolarlo. Sí, a exhortarlo con firmeza, pero debe ir acompañada esa firmeza con amor. El propósito es que ese hermano se levante de donde está. El propósito es que ese hermano adopte una conducta cristiana derivado de la enseñanza que un hermano le pueda dar.
Para ello, la amonestación implica abrirle las Escrituras y no solamente ir a sermonearlo. Porque podemos pensar que amonestar es ir y sermonear a alguien. No, amonestar siempre implica poner en su mente la verdad de las Escrituras de ese hermano al que yo considero, ¿verdad?, que debe ser amonestado, que debe ser instruido, que debe ser consolado, que debe ser corregido. Si solo voy como hermano en la fe y solo voy y lo sermoneo, no, eso no es amonestación desde el punto de vista bíblico. La amonestación es poner algo en la mente de él que no estaba antes, y específicamente es poner la verdad de las Escrituras en su mente para que a la luz de eso pueda actuar. Ahora, ¿cómo nosotros podemos poner en práctica el mandamiento de amar y amonestar? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo puedo mostrarle a alguien que lo amo? ¿Y cómo puedo amonestarlo? Y que mi amonestación, ¿verdad?, produzca frutos. Porque luego amonestar a alguien sin la palabra del Señor es muy frustrante porque no hay frutos. Pero ¿cómo yo puedo amar a alguien y amonestarlo? Quiero compartirles 4 verdades el día de hoy, hermanos, acerca de esta verdad, de esta realidad que tenemos los creyentes. Fuimos diseñados con responsabilidad. Y hoy vamos a ver 2 elementos. Tenemos la responsabilidad de amarnos y amonestarnos unos a otros, todos. Número 1, elige la verdad, la realidad sobre el placer. Si yo voy a decidir amar a alguien y amonestar a alguien, en primer lugar debo elegir la realidad, o sea, la verdad sobre el placer. Vamos a Juan 8:31, por favor. Vayan analizando estos pasajes porque vamos a revisarlos todos. Así que vamos a Juan 8:31, segundo de Juan 9 y Gálatas 5:1. ¿Ok? El sector de mi derecha va a leer Juan 8:31 y 32. Dice así la palabra del Señor, hermanos. De mi derecha lo leemos. Dijo entonces, ya me dejaron solos. Vamos a ir otra vez. Juan 8:31 y 32. Dijo entonces. Bueno, algunos no han despertado de este sector, pero vamos a ver si los del centro ya despertaron todos. Segunda de Juan 9, dice: cualquiera que se extravía Gálatas 5:1, los de mi izquierda, dice: estad Mira en Juan 8:31. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. Y el último texto dice: estad pues firmes. ¿Por qué digo que si yo voy a amar y amonestar a mis hermanos, si yo voy a ejercer estas 2 instrucciones, por qué necesito elegir la realidad, la verdad sobre el placer? Esto es, hermanos, venimos de un mundo donde se nos enseñó a preferir el placer y la autosatisfacción. Venimos de un mundo donde el yo debe ser el centro de todo. El problema es que el placer exige inmediatez. La inconsistencia se vuelve parte de la vida. El placer nos lleva a evitar todo aquello que produzca dolor o incomodidad. Venimos de un mundo donde si algo no me gusta, me voy.
Y cuando se trata de la iglesia, trayendo ese concepto de es mejor el placer, es mejor ponerme a mí en el centro, cuando se trata de la iglesia buscamos una comodidad donde el confort individual es parte de la experiencia. Porque venimos con ese chip. Ahora está esto creciendo, donde en los matrimonios jóvenes es como, bueno, si funciona está bien, y si no, no hay compromiso, cada quien por su lado. Es decir, hasta en las relaciones que se espera que sean profundas, hemos llegado al momento de decir, yo me voy a quedar como en el centro, y si algo de esta relación que debería ser profunda no me gusta, me voy. Esta es la realidad, preferimos el placer. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Evitar la realidad. Hay cosas que en esta vida, hermanos, requieren madurez, tiempo, disciplina, esfuerzo, cooperación, entrega, sacrificio. La permanencia en los labios del Señor Jesús: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La permanencia produce autenticidad y el conocimiento transforma condiciones. En el concepto de Jesús, la permanencia produce autenticidad. Evitar la realidad pospone nuestro crecimiento y por ende la fortaleza que se requiere del creyente. Efesios 4 nos habla de la importancia de dejar de ser niños fluctuantes espiritualmente hablando. Cuando un creyente va buscando su autosatisfacción, lo que va a hacer es evitar cualquier cosa que le produzca incomodidad en la relación con otros hermanos. Y lo más fácil es, me voy a buscar otra iglesia, sin darse cuenta que lo único que está propiciando para su vida es que está posponiendo el crecimiento espiritual, la fortaleza, la madurez. Cambie una planta de maceta todos los días y va a ver cómo le va. Yo no toco plantas porque hasta los cactus se me secan. Pero ¿se imagina usted a un jardinero que cambia las plantas todos los días de maceta en maceta? Bueno, tiempo después se va a preguntar por qué no está reverdeciendo, por qué no está dando frutos. Pues es obvio. ¿Cuál es el principio bíblico en esto? Santificación. ¿Y qué es la santificación? La santificación es el proceso por el cual el creyente se va pareciendo más y más a Jesús. Y la palabra del Señor es el instrumento que Dios usa para ese fin. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si hay un punto en el que el creyente va a crecer y va a madurar, si hay un instrumento que Dios va a usar para eso, es su palabra. ¿Y cuál es el resultado de un creyente que se está santificando? Un corazón transformado. La realidad nos lleva a vivir por convicciones y no por emociones. Amar. Hay una canción, no sé si alguien la conoce, ¿verdad? Seguro sí, porque no es tan nueva. La de Amar duele. ¿Recuerdan? Es una canción que dice que amar duele. Y es verdad, hermanos. Porque cuando tú amas a alguien, debes saber que ese alguien en algún punto te puede lastimar. Y aquí ya vemos en los dos cultos por lo menos 250 personas que son potenciales, listos para lastimar. Lastimarnos unos a otros. Porque a veces miramos a los otros como ellos sí tienen el potencial de lastimarme. Pero también debo considerar que yo tengo ese potencial para lastimar a mis hermanos. Este mandamiento requiere madurez,
Amar y amonestar a mis hermanos requiere madurez, requiere fortaleza, requiere que yo viva a la luz de la realidad y no a la luz del placer. Número 2, si vamos a amar y amonestar a nuestros hermanos, se requiere que cada creyente alinee su experiencia con la autoridad de la palabra. Miren, vamos a ir a este texto tan conocido, 2 Timoteo 3, 16 y 17, y luego a Hebreos 4, 12, ¿ok? Vamos al primero de ellos, 2 Timoteo 3, 16 y 17. Vamos a hablar de alinea tu experiencia con la autoridad de la palabra del Señor. Dice así, 2 Timoteo 3, 16 y 17. ¿Lo leemos? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura tiene un propósito: enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos. Toda la Escritura. ¿Y cuál es el propósito? Que seamos capacitados para hacer lo que Dios espera de nosotros. Y vamos a Hebreos 4:12, un texto también muy conocido. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Cuando digo, hermanos, que si voy a amar y amonestar a mis hermanos, debo vivir más allá de la experiencia. Porque esta es la realidad. Preferimos la subjetividad, hacer lo que siento y no lo que debo. Hoy vivimos así también. El mundo de allá afuera, hermanos, así es. El mundo de allá afuera se conduce por este parámetro. Si no lo siento, no lo hago. Cuando nosotros venimos a la iglesia y traemos este parámetro de vida, somos creyentes peligrosos para el cuerpo de Cristo. Porque la Biblia nos manda a amonestarnos, a amarnos, y otras que vamos a ver a lo largo de esta semana, de las semanas que vienen. Y hay creyentes que cuando llegan a la iglesia es: si no lo siento, no lo hago. Pero resulta que en la palabra del Señor no es si lo sientes, es lo debes. Y aquí es donde entramos en conflicto, aquí es donde se prueba nuestra madurez. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuál es la consecuencia de vivir así por emociones? Un creyente que es guiado por la experiencia. Las experiencias tienen su lugar en la vida y aporta elementos valiosos, eso es verdad, pero la Biblia es la norma para el creyente. Jeremías 17:9, un texto muy conocido, dice que vivir por corazonadas es lo más peligroso que podemos hacer en nuestra relación como creyentes. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Entonces, si yo me la vivo como creyente diciendo: es que yo no siento, yo puedo estarle haciendo caso a un corazón bien egoísta, hermanos. Y si yo espero a que ese egoísta se vaya de mí, tal vez nunca se va a ir. ¿Cuáles son los principios bíblicos que necesitamos tener presentes? Estos dos: sujeción a la autoridad de la palabra. Una cosa es lo que siento, pero otra es lo que dice la Biblia. Es aquí donde yo como creyente debo tomar una decisión. ¿Me voy a dejar conducir por lo que yo siento? ¿O finalmente le voy a hacer caso a la palabra de Dios? Y a medida que paso tiempo con su palabra, mis experiencias, mis emociones van a ser alineadas a la palabra del Señor.
¿Cuál es el resultado de creyentes que se sujetan a la palabra de Dios? Creyentes obedientes. Una vida conformada a la palabra de Dios es una vida equilibrada, segura y firme. Esos son los resultados de sujetarnos a la palabra del Señor. Una vida equilibrada, segura y firme. De lo contrario, vamos a ser hermanos que si vivimos por la experiencia vamos a terminar dañándonos unos a otros. En tercer lugar, procura la madurez cristiana por encima de la comodidad. Estamos hablando del tema de amar y amonestar, y cómo podemos amar y cómo podemos amonestar. Procura la madurez cristiana por encima de la comodidad. Hebreos 5, 12 al 14 dice de la siguiente manera: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo. Ahora ustedes pónganle ese tanto tiempo. Algunos tienen de creyentes 30 años. Bueno, para ese creyente, porque debiendo ser ya maestro después de 30 años de creyente. Algunos llevan 10 años de creyente. Bueno, el autor dice, porque debiendo ser ya maestro después de 10 años de creyente, después de 5 años de creyente, que ya debería ser maestro, dice el autor, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. O sea, hay que darles otra vez un discipulado. Otra vez. Hay que hablarles de las 4 verdades. Hay que volverles a dar los 8 principios. Ya tiene 10 años de convertido y hay que animarlo a que se bautice. Es que no me siento preparado para bautizarme. Es un creyente subjetivo. Es un creyente que se deja guiar por lo que siente. Es un creyente que descansa en sus 10 años, pero en una macetita y apenas se ve que está ahí una plantita. Pero él descansa en sus 10 años de convertido. Pero sus 10 años no se ven así. Bueno, ustedes no lo pueden ver, pero aquí hay un arbustito bien chiquitito. Debe tener 1,5 centímetros. No lo ven, pero ahí está. Y muchos creyentes descansan en eso, en su gran maceta de 10 años. Pero hay que acercarse para verlo. Ah, sí, ahí está. Sí, es verdad que ahí está. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Colosenses 1:28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Procura la madurez cristiana por encima de la comodidad. ¿Y cómo se ve esa realidad? Cuando un creyente prefiere la comodidad y no la madurez cristiana, bueno, es un creyente inmaduro. Se produce una infancia espiritual prolongada. Y entonces podemos llegar a ser creyentes, hermanos, como digo, de 10 años, pero infantes espirituales, una infancia espiritual prolongada. Ya debería estar instruyendo a otros, ya debería saber discipular, ya debería poder hacer otras cosas en la vida cristiana. Pero todavía dice, no, es que yo todavía no sé. Todavía regresarlo a lo básico. Un creyente inmaduro exige tolerancia por parte de la congregación con hábitos y actitudes que debieron ser abandonados desde hace mucho.
Se exige tolerancia. Un creyente maduro exige tolerancia por parte de la congregación con hábitos y actitudes que debieron ser abandonados desde hace mucho. ¿Cuál es la consecuencia de la inmadurez? Estancamiento espiritual. Son creyentes que no quieren subir la colina, porque todo lo bueno es cuesta arriba, hermanos. Todo lo bueno es cuesta arriba. Implica esfuerzo, cansancio, una y otra vez. Pero hay creyentes que esperen a que ruede todo hacia ellos. Donde ellos están, que les llegue todo. Que todo venga de arriba hacia abajo, pero ellos no quieren ir de abajo hacia arriba. Hermanos, escalar y deslizarse no es lo mismo. Hace unos días tuve la experiencia con Suriel de subir una montaña a 5.036 metros sobre el nivel del mar. Y fue muy interesante, porque mientras íbamos, un tramo lo hicimos en una van, bien tranquilo, ¿verdad? El segundo tramo lo hicimos en cuatrimoto. Hasta ahí todo bien y él manejó. Yo iba orando, porque se me alocaba por tramos. Pero llegó un momento en el que no había opción para seguir en cuatrimoto, así que había que caminar. Y nos dijeron, no caminen rápido, no se sienten a descansar, no se sienten y no se paren. El cuerpo necesita estar en movimiento. Si uno de ustedes se detiene por varios minutos, tendrá que regresar. Así que no avancen rápido, respiren. Y ya nos dijeron de todo un poco. Y allí íbamos y no fue fácil. Llegó un momento en el que respirar ya no sabía tan rico. Y yo quería avanzar rápido y no podía, porque daba 5 pasos y me cansaba. Dije, caray, necesito hacer algo diferente. Entonces empecé a seguir mi ritmo, tranquilo. Y yo solo pensaba en lo que podía contemplar cuando yo llegara a la cima de la montaña. Solo pensaba en eso. Cuando llegamos a la cima de la montaña, ¡wow! ¿Verdad? Eso fue impresionante, así de, valió la pena. Disfrutamos ese tiempo y luego bajamos. Y el Señor nos hizo un regalo. Cuando ya íbamos a empezar a bajar, empezó a nevar. ¡Wow! Eso fue extraordinario. Pero cuando yo empecé a bajar, yo ya no podía quitar de mi vista lo que había visto. Nevados, ¿verdad? Ya no podía quitar de mi vista eso. Pero saben, hermanos, ya no estaba disfrutando la bajada. Yo quería quedarme allá arriba. Pero cuando yo iba subiendo, yo iba disfrutando pensando en lo que iba a ver en la cima de esa montaña. Hermanos, escalar y deslizarse no son lo mismo. El estancamiento espiritual no se combate deslizándose, es escalando. El principio espiritual es crecimiento, el estudio serio y constante de las Escrituras, la práctica de los principios aprendidos para la vida individual y en la comunidad espiritual, afrontar las diversas circunstancias de la vida a la luz de los preceptos divinos. ¿Y qué pasa cuando tenemos creyentes que están creciendo? Bueno, tenemos una iglesia, creyentes que tienen fortaleza espiritual, cristianos que salen de su zona de confort para practicar el modelo de vida del Maestro. Estamos hablando de amar y amonestar. Y número 4 y último, sal de la periferia hacia la integración. Si tú vas a amar, si tú vas a obedecer estas 2 instrucciones y tú vas a amar a tus hermanos y vas a amonestarlos, tú necesitas salir de la periferia. Tú no puedes ejercer esto estando en la periferia, hermanos. No se puede. Lo puedes intentar, pero no lo vas a lograr.
Hechos 2, 42 al 47 nos dice que los primeros creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si tú vas a obedecer esto, hermanos, si vamos a obedecer esto, necesitas salirte de la periferia de la iglesia. ¿Y cómo se mira esto? ¿Cuál es la realidad de muchos creyentes, hermanos? Su realidad es que viven distanciados de la iglesia. Hay creyentes así. La consecuencia es que tienen una participación muy superficial. Hay creyentes que van a matar el tiempo el domingo a su iglesia. De verdad, hermanos. A mí me consta que hay creyentes que vienen el domingo a matar el tiempo, esperando que termine el sermón y ya cumplí y me voy. No saludan a ninguno, abren la puerta a los diáconos y así como la abren, y no los vuelves a ver hasta el próximo domingo. Ese es un creyente periférico. Ese es un creyente que solo viene a matar el tiempo a la iglesia, esperando a que termine el sermón para continuar su vida sin pasión e intencionalidad. Creyentes que no tienen pasión por el evangelio. Creyentes que no tienen intención de edificar al cuerpo de Cristo, pero exigen que el cuerpo de Cristo sea intencionales con ellos. La gran ironía. Yo me ausento de todos entre semana, pero sí quiero que ese grupo se preocupe por mí. La gran ironía de la vida cristiana. Yo no quiero relacionarme con nadie. Más, termina el servicio y me voy. Pero sí quiero que ese grupo me busque, me llame. La gran ironía de nuestro cristianismo. Queremos que alguien nos ame y que alguien nos amoneste, pero no estamos dispuestos a cumplir también ese deber. El principio bíblico es que tenemos vida en comunidad, debemos. ¿Cuál es el resultado de una vida en comunidad? Unidad y colaboración. Mira, hermano, cuando tú te involucras en la iglesia, cuando te integras a la iglesia, cuando comienzas a interactuar con tus hermanos, comenzarás a pensar cosas que no pensabas antes. Eso es lo primero que empieza a pasar. Comienzas a pensar cosas que antes no pensabas. Lo que implica servir, lo que implica estar para otros, ¿verdad? Y empiezas a mirar que no es tan fácil. Comienzas a darte cuenta que empezar a comprometerte con ese grupo al que perteneces resulta que tiene cosas interesantes. Comienzas a pensar cosas que no pensabas, comienzas a hacer cosas que no hacías y comienzas a cosechar resultados que no tenías. Pero eso sucede en la integración, no en la periferia. Para que el cuerpo de Cristo opere de manera eficaz, es importante, hermanos, procurar la reconciliación de sus miembros, mantener conversaciones sobre el perdón, fomentar la rendición de cuentas y revisar de manera continua los elementos que afectan la unidad y el servicio. Porque esto es así, hermanos.
Hay más elementos que pueden afectar nuestra unidad y nuestro compromiso, pero esos elementos no son externos, son internos. Las 4 cosas, las 4 realidades que puse delante de ustedes son realidades que vienen de afuera. Todos venimos equipados con esas realidades. Preferimos el placer, preferimos la comodidad, preferimos de manera natural en nuestra vida cristiana la inmadurez. De manera natural en nuestra vida cristiana preferimos la periferia. Pero esperamos que la unidad brote de manera natural. No se puede. Tenemos que generarla. Y todos somos responsables de eso. Así que estamos hablando de esto, hermanos. Fuimos creados con responsabilidad. Todos tenemos esa responsabilidad. Fuimos creados con responsabilidad. Por eso no podemos ser creyentes que nos sintamos bien de andar de maceta en maceta. Nunca podrás ejercer esa responsabilidad. Ya dije que amar duele mucho. Si en una macetita te lastiman, te sales de esa maceta y te vas a otra, tienes que saber que en la otra maceta igual te van a lastimar. No podemos andar de maceta en maceta. Necesitamos cambiar. Más bien, elige la realidad sobre el placer. Más bien, elige el crecimiento sobre la comodidad. Más bien, decido madurar y sujetarme a la palabra del Señor. Y más bien decido integrarme, a pesar de lo que eso pudiera representar inicialmente. Cada vez me queda más claro, hermanos, que no logramos comprender cuánto Cristo ama a su iglesia. Cada vez me queda más claro que entre nosotros los creyentes debemos crecer un poco más y conocer un poco más lo que dice la palabra del Señor respecto a su iglesia. Nosotros vivimos tiempos difíciles, hermanos, tiempos peligrosos. Y a pesar de todas las carencias que pudiera tener una iglesia en cuanto a carácter, en cuanto a madurez, no hay otra iglesia que Dios quiera usar para sus propósitos. Este es el tiempo de la iglesia, hermanos. A pesar de lo que somos, Dios quiere usarnos para sus propósitos. Mire, a pesar de las cosas que tenemos, que no gustan, que nos causan fricción, nos causan dolor, a pesar de eso, esa es la iglesia que Cristo quiere usar para su gloria. Hace unos domingos yo les dije, ¿quiénes seríamos nosotros para menospreciar a ese cuerpo? ¿Quién eres tú para menospreciar el cuerpo de Cristo? ¿Quién soy yo para menospreciar el cuerpo de Cristo, a pesar de lo que es? Pero cuando nosotros miramos a la iglesia con los ojos de Cristo, resulta que la iglesia es una comunidad extraordinaria. La iglesia es la entidad, es lo mejor que existe, porque aquí podemos crecer, madurar y podemos ayudarnos unos a otros y servirnos unos a otros. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar.